Y una mañana de intensas tormentas la que ha pasado la Argentina, sobre todo la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Así que nos vamos a ir en vivo con Mariela Díez, que nos va a traer la última información. Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? Hola Darío, muy buenas tardes. Y las tormentas todavía van a ser fuertes hasta la noche, por eso nosotros vinimos hasta el lugar en la ciudad de Buenos Aires donde se atienden todas las emergencias no vinculadas a la salud. Claro, la más complicada es la provincia de Buenos Aires, ya con casi 1000 evacuados, con las clases suspendidas en muchos lugares y con inundación. En la capital federal la situación todavía es un poco menos complicada, no hay inundación, aunque sí hay acumulación de agua, y me acompaña Daniel Molteni, que es el gerente operativo del Centro Único de Coordinación y Control de la Ciudad de Buenos Aires. Daniel, contanos un poquito entonces, ¿cuál es la situación en la capital federal? Bueno, la situación hoy a la mañana estuvo bastante complicada. Hubo mucha lluvia, primero en el norte de la ciudad y luego en el sur de la ciudad. Por suerte no hubo evacuados, pero sí mucha acumulación de agua. Hubo muchos casos de agua que ingresaron a las propiedades, pero por suerte no más de eso. ¿Cuántos llamados han atendido y cuál ha sido la intensidad y cómo viene siendo la línea de esos pedidos de ayuda? Nosotros atendemos los llamados que llaman los vecinos por la línea 103 de emergencias o derivaciones de vecinos que llaman a la línea 911. A la mañana hasta hoy hemos tenido alrededor de 600 llamados vinculados con la lluvia y también con el viento, que hubo muy fuertes vientos y también afectó bastante a la ciudad. ¿Cuáles han sido los principales daños? En lo referente al viento es árboles caídos, por ejemplo, y ramas caídas sobre vehículos. Hubo árboles que cortaron arterias, avenidas importantes de la ciudad, y como te decía, en inundaciones no fue muy serio, pero sí hubo muchos anegamientos que complicó el tránsito, hubo que cortar arterias de tránsito por el tema de las inundaciones. Hay que tener especial cuidado teniendo en cuenta que murió una mujer, ¿no? Anoche, que se le cayó una baranda encima. ¿Esto puede volver a repetirse? ¿Hay ese tipo de riesgo latente? La verdad que fue una desgracia, una lamentable desgracia. Lo que siempre, tanto la gente de Defensa Civil como nosotros aconsejamos cuando hay tormenta es, salvo que sea muy necesario, no salir a la calle, en los balcones no dejar macetas por el tema del viento, en las inundaciones, si hay una zona inundada, no ingresar ni con el auto ni caminando, puede haber riesgo eléctrico. En provincia había fallecido una persona por un riesgo eléctrico. Entonces, si es posible no salir a la calle, es lo que se recomienda, y tener mucho cuidado si se hace. Daniel, nos está escuchando también Darío Misragi en el estudio, lo incorporamos a la conversación, Darío. ¿Qué tal? Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto. Bien, Darío, bien. La verdad es que las malas condiciones climáticas no empezaron ahora, ya la semana pasada había sido muy impresionante también la cantidad de agua caída. En cuanto a esto de las cantidades de llamadas, de cantidad de reportes de incidentes, ¿cómo se compara lo que pasó hoy con lo de la semana pasada? Hoy es un poco menor a lo que fue la semana pasada. La semana pasada llegamos a tener picos de 300 llamadas en una hora, acumuladas 1500 llamadas, fue mucho más intenso. Y capaz muchas reiteraciones porque hubo inundaciones que fueron más importantes, hubo acumulaciones de aguas más importantes. Esta vez, como te decía, por ahora está más tranquilo, pero igual, como decía Mariela, el alerta continúa todo el día, así que bueno, estamos preparados y atentos durante todo el día para ver cómo sigue esta situación. Ahora, cuando ustedes reciben esta cantidad de reportes al mismo tiempo, obviamente los recursos que manejan son escasos porque siempre va a ser mayor la demanda de gente que está reportando. Digo, ¿cómo hacen para elegir qué priorizar, qué atender primero? Tenemos una clasificación que a medida que van entrando, primero lo que es riesgo de vida. Lo ponemos en alerta roja y son los que primero vamos. Siempre que hay algún inconveniente, que hay un riesgo de vida o algún árbol, por ejemplo, caído arriba de un vehículo, que hay riesgo de vida para la gente, le damos prioridad. Es decir, hay una clasificación previa que se hace tanto en el CUC como en los distintos efectores también, de acuerdo, como vos decís, a los recursos que tienen, como dar prioridad siempre que hay riesgo de vida. Y por ejemplo, una rama que está caída, que no corta el tránsito, tiene menos prioridad y se irá en el transcurso del día o quizás en el día de mañana. Pero obviamente sí, por lo que vos contás, manejamos este tipo de prioridades, más cuando entra esta cantidad muy grande de llamadas. Ustedes obviamente, me imagino, se manejan también con la información que va brindando el Servicio Meteorológico Nacional, que va anticipando. Bueno, ojo que se viene una tormenta potencialmente peligrosa. ¿Cómo es la preparación para esos momentos previos? ¿Cómo se alistan justamente para salir después a responder lo más rápido posible cuando se producen los incidentes? Nosotros tenemos un protocolo de actuación que ya cuando el Servicio Meteorológico tiene una alerta amarilla,
automáticamente en ese horario de alerta amarilla salen móviles en recorrido preventivo. Es decir, antes de que se empiece la lluvia, ya va a haber alrededor de 20 móviles de emergencias de la ciudad y de bomberos en distintos puntos de la ciudad, que por lo general son los donde más se están anegando, en forma preventiva. Cuando el servicio meteorológico lo pone en alerta naranja, se incrementa la cantidad de móviles en recorrido preventivo y a eso se suma toda la cantidad de móviles que va bajo demanda, es decir, cuando entra una llamada. Pero ya teniendo el móvil en los lugares donde puede haber alguna afectación, la respuesta es inmediata. Por ejemplo, en la zona de Barrio Mitre, Saavedra, suelen ir la gente de bomberos hasta con botes, esperemos que nunca se tenga que usar, pero en el caso de que haya que hacer alguna evacuación, también estar preparados para esa situación. Yo, Daniel, le hago una última pregunta y lo dejo con Mariela para que le siga preguntando. Decía que no hubo tanto reporte de inundaciones. ¿Eso se mantiene también desde la semana pasada? Digo, ¿no hay casos de inundaciones o hubo algunos anegamientos? Y en todo caso, ¿en qué zonas de la ciudad se produjeron? La semana pasada fue muy notoria los anegamientos en el sur de la ciudad. Lugano, Villa Soldati, Barracas y La Boca, hubo una zona muy inundada. Nosotros además tenemos sensores en los arroyos de desagüe de la ciudad, que eso nos ayuda a saber qué zona puede llegar a colapsar, que son los que, por ejemplo, se puede ver en este mapa. Cada uno de esos puntitos son sensores que nos dicen cómo están los desagües de la ciudad. Entonces, esto nos da un panorama de qué zona se puede inundar. En la semana pasada, toda esta zona de Barracas, La Boca, estaba en violeta, es decir, estaba colapsado el desagüe, por eso toda esta zona se inundó. Esto es otra metodología que utilizamos como para saber qué zona se puede inundar. Hoy fue más variada, se inundó de entrada todo el norte de la ciudad, Palermo, Barrio Mitre, y luego pasó a llover mucho más en el sur y la preocupación pasó al sur de la ciudad. Clarísimo. Mariela. Daniel, sí. No, le quería preguntar a Daniel, él hablaba de inundación, ¿hablamos de inundación o de acumulación de agua, ¿no? Esa era un poco la distinción en referencia a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Acá hubo acumulación de agua y algún principio de inundación, nunca como cuando se inundó a fines del año pasado el puente de Yatay en Caballito, que ahí había un auto comprometido, que tuvo que actuar bomberos y extraer el agua. No llegamos a situaciones, quizás alguna situación particular de algún sótano inundado, pero generalmente de un colegio, hoy tuvimos inundado también, y de un hogar, pero por lo general es porque se tapa el pluvial, entonces no es agua que ingresa de afuera, sino como que no tienen desagüe hacia el exterior. Esos fueron los casos más severos que tuvimos, pero inundaciones severas, hasta el momento no tuvimos. Darío, ¿vos querías agregar o preguntar algo más? No, dejarte a vos la palabra. Por último, ¿hay algún tipo de colaboración que ustedes puedan prestar, dado que la emergencia está contenida en la ciudad de Buenos Aires, en lo que es el área, el Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? Que está, por ejemplo, en La Plata muchísimo más complicada la situación, con escuelas que han suspendido las clases y con ya casi 1000 evacuados? Por lo general, nosotros abocamos en la ciudad, pero hicimos varias veces, si nos solicitan de la provincia de Buenos Aires o de la provincia que sea, nosotros concurrimos. Hemos ido a La Plata, en Luján, la vez que la basílica estaba comprometida fue gente de emergencias de la ciudad. Cada vez que se nos necesita colaboración, nosotros vamos y ayudamos. La recomendación a la gente para el día de hoy, que todavía se esperan fuertes lluvias hasta la noche, ¿cuál es? Lo mismo que hablábamos es, si no tiene que salir a la calle, lo ideal es que no se salga a la calle, que los vehículos traten de no salir. Si ven una zona con anegamientos, que los vehículos no ingresen. Si ven una zona con anegamientos, las peatones que no ingresen a ella donde hay zonas de agua. Tener mucho cuidado por el tema del viento, en los balcones, sacar macetas y cualquier emergencia o cualquier duda que tengan nos pueden llamar acá al 103. Y la electricidad, ¿no? También tener mucho cuidado, por ejemplo, esto que les contaba antes, cuando en el sótano se empieza a acumular agua, es importante enseguida desconectar, es decir, o en una vivienda llega a ingresar agua, por las dudas, apenas ingresa, cortar la electricidad y nos llaman a nosotros, que o concurrimos nosotros o pasamos el informe a las empresas de energía para que vayan y concurran al lugar. Muy bien, Daniel Molteni, muchísimas gracias, gerente operativo del Centro Único de Coordinación y Control de la Ciudad de Buenos Aires. Fuertes lluvias todavía, hay que estar atentos, pedir ayuda. En todo caso, recién mañana la situación meteorológica mejoraría en todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Sí, buenísimo, Mariela. Aparte, muy gráfica las imágenes del monitoreo que se está haciendo allí. Obviamente, seguimos atentos a que es el tema del día aquí en la Argentina. Gracias, Mariela.